Celia, Vale. os presento, ¿vale? Mientras tú vas poniendo el PowerPoint y todo esto, os voy a presentar. Celia Melcón Rodríguez es psicóloga por la Universidad de Oviedo, es máster oficial en Psicología de la Intervención Social, tiene formación específica en violencia de género, en explotación sexual y trata de personas, tiene experiencia en el trabajo con niños y con niñas, en adopción y acogimiento especial, acogimiento y servicios sociales comunitarios, y es alumna de los 2 másteres de Psicología de Género y de Terapia Sexual. Su compi, Yaiza Saco Melcón, es terapeuta ocupacional por la Universidad de Oviedo también, tiene más de 1000 horas de prácticas, que ya son horas, Yaiza, en diversos ámbitos, como pediatría, salud mental, diversidad funcional, pediatría, etcétera, más cosas. Si se quiere presentar puede contarnos más. Y también es alumna de los 2 másteres de Psicología de Género y de Terapia Sexual. Así que, chicas, Celia, Yaiza, muchísimas gracias a las 2 y estamos todas oído. Cuando queráis. Genial. Genial, pues muchas gracias, Ana, por la presentación y bienvenidas y bienvenidos todos a la tertulia de esta tarde. Nosotras hemos elegido el tema de la prostitución y después de mucho recabar información y datos, hemos intentado sintetizarlo todo lo máximo posible. Así que a lo largo de la tarde de hoy, de esta tertulia, a ver si me deja pasar. ¿Se ve que pasan las diapositivas? De momento no. Ay, no sé por qué no me deja. A ver, ¿ahora sí? Sí. Vale, genial. Pues, vale, qué bien. Pues a lo largo de la presentación de hoy vamos a desarrollar estos 9 puntos. Hemos intentado sintetizar lo máximo posible la información que hemos recabado y cuando lo hemos practicado más o menos hemos tardado 1 hora y media. Así que esperemos que sea lo que vayamos a tardar ahora para luego dejar la última media hora para debate y que todas podamos aportar o bien por el chat o bien abriendo el micro todas las aportaciones, matices o ideas que se nos ocurran para que sea un lugar de enriquecimiento y que no solo vosotras podáis aprender, sino también nosotras. Un poco el esquema que vamos a desarrollar esta tarde es, en primer lugar, definir qué es la prostitución para poder conocer el concepto y hablar de 10 claves que consideramos que son fundamentales para poder entender este fenómeno desde una perspectiva de género. Luego hablaremos de qué es la trata y explicaremos estos 2 fenómenos atendiendo acerca de en qué se parecen y en qué se diferencian. Después aportaremos datos e información acerca de cómo está esta situación a día de hoy en España y en otras partes del mundo y hablaremos de los distintos modelos que existen en cuanto a la regulación de este fenómeno, hablando un poco de los pros y de los contras que tienen y explicando por qué, después de toda la información aportada, nosotras consideramos que el modelo abolicionista es el mejor o el que más puede... Estoy oyendo un micro, no sé si hay alguien que lo tiene abierto. Vale, gracias. Mirar los micros, por favor. Creo que había alguno que se ha colado por ahí. Creo que sí que había alguno, pero bueno, ahora ya bien. Y bueno, y luego por último tendremos este espacio para poder debatir entre todas las aportaciones que consideremos. Vale, pues comenzando desde el inicio, queríamos explicar un poco por qué hemos elegido este tema hoy de la prostitución. En primer lugar, creemos que es muy importante porque es una realidad que afecta a miles de mujeres en todo el mundo, más que miles, millones. Hablaremos en femenino, ya que según los datos de la ONU, el 97% de las personas involucradas en esta realidad son mujeres y niñas. Esta situación se encuentra en aumento y en expansión en todos los países del mundo y en especial en aquellos que tienen una sociedad formalmente igualitaria, como es el caso de España. También es una realidad que se encuentra en gran debate hoy en día dentro de la filosofía, de la política y de los feminismos, ya que existen posturas muy polarizadas. Esto no es algo nuevo, ya que desde la segunda ola del feminismo
se llevan debatiendo estas posturas. Nosotras somos muy fans de las fotos en blanco y negro y os hemos querido traer hoy estas dos aquí para ver ya que desde un primer inicio estaban las posturas muy diferenciadas. Existía un grupo de mujeres dentro del feminismo que entendía que el trabajo sexual era explotación y por el contrario otro grupo de mujeres que consideraba que el trabajo sexual era otro tipo de trabajo y que por el contrario entonces debería ser legalizado. También contaros que a nivel personal nos hace muchísima ilusión a las dos poder tratar hoy esta temática, ya que ha sido uno de los principales focos de atención que hemos tenido a lo largo de los últimos años, ya que nos hemos interesado mucho al respecto y hemos acudido a charlas, a formaciones y leído libros al respecto. Y deciros que en torno a nuestra experiencia personal, en un primer momento, esta giraba más en torno a una postura regulacionista y después de conocer distintas autoras y entender la situación con una mayor perspectiva, hemos podido evolucionar hasta una perspectiva mucho más abolicionista, que creemos que a día de hoy es la que mejor encaja para abordar esta situación. Os contamos este pequeño detalle para que toméis esta charla hoy como una oportunidad de conocimiento y de crecimiento para sentiros libres de cuestionarnos todo lo que vayamos a aportar y también cuestionaros vuestras propias ideas, ya que lo queremos abordar así, como una forma de que todas podamos crecer y cambiar de opinión las veces que haga falta. Pues ya no me enrollo más y le doy el paso a Yaiza, que os va a explicar qué es la prostitución. Gracias, Celia. Pues bienvenidas a todas de nuevo. Empezamos con la definición de prostitución que nos ofrece la Real Academia Española, que sería la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Nosotras, la verdad es que consideramos que esta definición básica de intercambio de sexo por dinero está encubriendo las dos características fundamentales que tiene la prostitución. En primer lugar, que las mujeres, o sea, que las personas prostituidas son mujeres y que no es sexo, sino que es un determinado tipo de sexo, que consiste en que el varón obtenga su propio placer a través del cuerpo de la mujer, pero utilizándola como una herramienta. Entonces, consideramos que, como veis en pantalla, la definición alternativa que creemos que es mejor sería que es una práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres. Por otro lado, queremos explicar también por qué no utilizar el término trabajo sexual, siguiendo la línea de pensamiento como autoras como la que estáis viendo en pantalla, de Cecilia Lipsky, ya que creemos que legitima y naturaliza el hecho de poder consumir cuerpos de mujeres solo por tener dinero en la cartera. Y a su vez esto estaría escondiendo y legitimando ya no solo este hecho, sino el tráfico, la trata y el proxenetismo. Entonces creemos que esto es como el máximo de la cultura individualista del neoliberalismo, que trata al ser humano como meras mercancías. Vale. También quisiera decir, antes de que se me olvide, que no hace falta cambiar de diapositiva, Celia, así está bien, que vamos a tratar de, en toda la presentación, hablar de mujeres que son prostituidas, no de mujeres prostitutas, y vamos a intentar no caer nunca en este trastoque de sujeto para no caer en este error lingüístico, porque, como dicen autoras como Silvia Schefter, las personas no se prostituyen, sino que son prostituidas. Y ahora ya sí empezamos con las 10 claves que nos van a explicar desde una perspectiva de género qué es la prostitución para poder entenderla bien. Vale, genial. En primer lugar, tenemos que la sexualidad femenina ni siquiera existe en la prostitución, ya que no se contempla. Entonces, se estaría fomentando la idea de mujer como objeto sexual y no como sujeto sexual, ya que se ve como un ente pasivo que, aparte de no tener decisión, tampoco tiene voluntad. Por otro lado, las mujeres aquí solo serían útiles mientras su cuerpo sirva, porque pronto va a haber una nueva que la reemplace.
Siguiendo, por ejemplo, líneas de autoras como la de Kate Millett en su libro de política sexual, que es uno que recomendamos encarecidamente que leáis, nos explica que en la prostitución las mujeres no tienen una actividad sexual con el objetivo de lograr su propio placer, sino que este no está en juego en ningún momento. Y entonces se exagera la paradójica situación sexual de las mujeres en el patriarcado. En segundo lugar, tenemos que las mujeres y sus cuerpos están al servicio del hombre, quien puede disponer a su criterio y deseo de las mismas. Por tanto, basándonos también en el libro de Neoliberalismo Sexual de Ana de Miguel, que también os lo recomendamos, sería entonces la prostitución una escuela de egolatría, prepotencia y negación de toda empatía para los varones, ya que aquí aprenden las relaciones de desigualdad que luego van a extrapolar también a su vida real. ¿Por qué hablamos en todo momento de que los consumidores son varones? Porque se sabe por informaciones que ha proporcionado la ONU que las personas que consumen prostitución en un 99% son hombres. Entonces aprenden el hecho de que si puedes pagarlo, puedes tenerlo. Carol Pateman, que es otra autora muy buena, en este debate nos explica que el sexo implica atracción sexual y satisfacción mutua, mientras que la prostitución simplemente es la utilización, como os dije antes, del cuerpo de la mujer para la satisfacción propia del varón. Entonces, al fin y al cabo, es una relación unilateral completamente. Vale, la tercera clave, ¿sí? Nada. ¿Te he cortado? No, perfecto. Ah, vale, vale. La tercera clave para poder entender la prostitución sería que en ella se ven reforzados los roles de género que a día de hoy siguen tan vigentes en la sociedad. Podemos observar cómo los hombres son quienes tienen un papel sumamente dominante en estas relaciones y justificando que existe este intercambio de dinero, se justifican otros tipos de violencia sexual. Aquí nos gustaría hablar de autoras como Kathleen Barry o Carol Pateman, quienes desarrollan este concepto, entendiendo que la prostitución, lejos de ser hoy en día una superación de esta cosmovisión puritana de que el sexo debe ser reprimido, es una violación de los derechos humanos y los derechos sexuales de las mujeres que se ven prostituidas, ya que se entiende que los varones siempre van a tener acceso a los cuerpos de las mujeres, siempre que ellos quieran, y el Estado les va a proporcionar un mercado de mujeres con este fin. Para poder reflexionar un poco acerca de esta relación de la prostitución con los roles de género, os queremos lanzar una serie de cuestiones que podéis comentar a través del chat ahora si queréis, o bien al final de la presentación cuando abramos los micros, para un poco entender cómo actúa la prostitución en relación con los roles de género. La primera pregunta que nos venía a la mente sería, ¿por qué la mayor parte de las personas destinadas al mercado de la prostitución son mujeres y no son hombres? Como habíamos visto, el 97% de ellas son mujeres y el 99% de las personas que lo consumen son hombres. La segunda pregunta para reflexionar sería ¿por qué hay tantos hombres que aceptan con normalidad y con naturalidad que haya cuerpos de mujeres que se observan, se calibran y finalmente se obtienen tras pagar por ellos? Y por último, la tercera pregunta sería ¿cómo es posible que los hombres obtengan placer de personas que se encuentran en una situación de clara inferioridad frente a ellos y que en general solo sienten indiferencia o asco por ellos? Podéis, ya os digo, hacerlo ahora o más adelante cuando os sintáis cómodas. La cuarta clave para entender la prostitución sería que en ella el deseo masculino es considerado como una necesidad. Aquí nos gustaría introducir un término que desarrollaron tres autoras, que serían Kathleen Barry, Sheila Jefferies y Carol Pateman, que ya os hemos comentado anteriormente. Sería el concepto de la ideología de la prostitución, en la cual explican cómo a día de hoy en nuestra sociedad los hombres consumen prostitución y las mujeres hacemos la vista gorda o decimos que no nos importa o no actuamos frente a ello.
Esta realidad de la ideología de la prostitución hoy en día se entremezcla con el capitalismo y el sistema neoliberal en el que todas y todos vivimos. Esto aquí tiene una gran importancia, ya que el capitalismo es el encargado de coger estos deseos masculinos y transformarlos en necesidades y por ello en derechos. Un poco bajo el lema que comentaba antes Yaiza de si puedo pagarlo, puedo hacerlo. Entonces, hoy en día, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, se entiende la sexualidad masculina como algo irrefrenable, algo que es un deseo, pero en realidad se transforma en necesidad y por ello en derecho. Además, se aprovecha esta superioridad económica de los hombres, al mismo tiempo que se aprovecha también la situación de extrema vulnerabilidad que viven algunas mujeres en países más empobrecidos y más patriarcales que el nuestro. Y es así como se crea todo un mercado de mujeres a disposición de los hombres de todo el mundo. Aquí también nos gustaría hablar del mito de la libre elección, en el cual se entiende que las mujeres que están en una situación de prostitución están ahí porque ellas lo han elegido y porque ellas han querido de una forma voluntaria. Por lo tanto, se culpabiliza a las propias víctimas de esta situación, alegando que si están allí es porque quieren, porque ellas lo han elegido. Para poder ejemplificar esto que vengo contando ahora de los deseos masculinos entendidos como necesidad, nos gustaría citar aquí esta frase de esta autora que habla de que el deseo masculino es camuflado en las sociedades de hoy en día como una necesidad y entonces la necesidad se traduce en derecho. Ella se pregunta entonces, ¿es que la sexualidad es un derecho del hombre? ¿Es que alguien ha visto a algún hombre morir por no poder eyacular? Un poco llevando al extremo esta idea de que a día de hoy sigue vigente de que los hombres tienen el derecho de poder acceder a cualquier mujer, como una forma de canalizar esta naturaleza intrínseca y irrefrenable que se crea hoy en día en relación a los deseos de la población masculina. Genial. El quinto punto, la quinta clave para entender esto sería que el sistema prostitucional forma parte de los grandes negocios del sistema heteropatriarcal capitalista. Entonces esto hace que genere millones de beneficios a los explotadores, ya sea el Estado o los propios proxenetas, a costa de las necesidades y vulnerabilidades, ya no solo económicas, sino también sociales que atraviesan a las mujeres. La sexta... Esto va lento. Vale, la sexta sería consentimiento o resignación. Hemos querido titularlo así porque tiene su aquel, ¿verdad? La autora Valcárcel nos explica que no siempre el consentimiento legitima una práctica y mucho menos la convierte en trabajo. Entonces, aquí queremos hablar de que en España, en teoría, estamos en una democracia. Entonces, la democracia debería poner límites a los contratos voluntarios que en sociedades que presentan desigualdad firmarían sin duda las personas más desfavorecidas. Entonces, para entender esto, me gustaría poner un ejemplo así un poco tonto, pero que se entiende muy bien, yo creo, que sería que si yo, por ejemplo, como persona que tiene derecho al voto, quisiera renunciar a mi derecho al voto para que un empresario me subiese el sueldo, pues obviamente esto dentro de una democracia no se contempla, ya que mi derecho al voto es inalienable. Pues ocurre lo mismo. En nombre del consentimiento aquí convierten los derechos en algo alienable y esto, por lo que acabo de explicar, es una práctica antidemocrática puramente por definición. Vale, otra cosa que decimos aquí del consentimiento es que invisibiliza como las dos bases en las que se fundamenta la ideología de la prostitución de la que ya habló Celia antes, que es el hombre el que demanda que su deseo sexual sea satisfecho y por otro lado aquella ideología que encuentra normal, natural e incluso deseable que lo haga. Más adelante explicaré lo de por qué es deseable que lo haga según la sociedad, ¿no? Entonces, consideramos que una sociedad que banaliza, normaliza e idealiza la prostitución de las mujeres es sin duda una sociedad que fortalece las raíces de la desigualdad humana. Ya a continuación va a ser Celia con el punto 7. Sí, la clave número 7
para entender la prostitución sería las repercusiones que esta tiene tanto en la educación como en la sociedad. Aquí nos gustaría introducir el concepto de prostitución como escuela de desigualdad, el cual fue desarrollado ya a principios del siglo XX en Rusia por dos autores, por Friedrich Engels y Alexandra Kollontai. Ellos hablaban de que la prostitución no es una realidad que afecte únicamente a las mujeres que se encuentran siendo prostituidas, sino que de una forma u otra afecta a todas las personas del mundo, a todas las personas y en todas las partes del mundo. Esto quiere decir que siempre que exista prostitución, se va a seguir legitimando la desigualdad y el dominio patriarcal. Siendo así, se entiende que el único placer realmente importante o realmente válido es el placer masculino. Este es visto de una forma meramente física y unilateral, sin ningún matiz emocional, en el que no importa para nada que esté sintiendo, queriendo, sufriendo o necesitando a la otra persona, ya que lo único importante es lo que yo mismo esté deseando y queriendo en ese momento y puedo hacerlo. Un dato que nos pareció relevante en torno a esto, cuando buscamos información encontramos algunos estudios que decían que en España el mayor porcentaje de mujeres que estaban siendo prostituidas no hablaban el lenguaje el mismo idioma que el prostituidor. Esto quiere decir que ni siquiera el hecho de no hablar el mismo idioma supone un impedimento para que se sigan manteniendo estas relaciones, lo cual nos hace ver que no existe ningún tipo de comunicación ni de contacto de otra forma entre las personas que practican esta realidad. El siguiente punto sería que se sigue fomentando el desconocimiento de la sexualidad femenina, ya que si sigue viéndose la sexualidad de una forma unilateral y masculina, en la cual no es necesario conocer lo que esté sintiendo, queriendo o deseando la otra persona, se sigue fomentando este desconocimiento. Y además se sigue reforzando en el imaginario de la sociedad el hecho de que las mujeres somos un objeto de deseo más que un sujeto activo que puede tener deseos, que puede desear, que puede ella misma tomar las propias decisiones. Se sigue reforzando la idea de que somos un objeto más a disposición de los deseos masculinos. La octava clave para poder entender la prostitución sería las repercusiones que esta tiene en la salud de las mujeres. Investigando distintos estudios al respecto, pudimos comprobar cómo la prostitución tiene importantes repercusiones en la salud de las mujeres prostituidas, ya no solo a nivel físico, sino también de una forma psicológica y emocional. Algunos de los problemas que más se repetían era el trastorno de estrés postraumático y también problemas de ansiedad, de depresión y de adicción a sustancias. Cuando se les preguntaba a las mujeres que estaban siendo prostituidas acerca de los principales problemas que encontraban a la hora de desarrollar esta labor, el 79,62% de ellas en el estudio que encontramos hablaban de la negativa de los prostituidores a utilizar el preservativo, lo cual es una cifra bastante alta. Además, nos comentaban en el estudio que los hombres que llevaban a cabo esta práctica, luego si había alguna transmisión de ITS o VIH, ellos nos hacían responsables ya que no se consideraban a ellos mismos como responsables. También en el 54,69% de los casos comentaban la problemática del consumo de drogas, en el cual la gran mayoría de las veces era a través de una invitación del prostituidor. En relación a este último aspecto del consumo de drogas, encontramos un estudio muy interesante que se llevó a cabo analizando la adicción a las sustancias en 260 mujeres que estaban siendo prostituidas en España. Este estudio reflejó cómo las sustancias que más se consumían eran el alcohol, el tabaco y la cocaína, siendo el alcohol y la cocaína unas sustancias que eran consumidas de una forma instrumental.
Esto quiere decir que las mujeres lo hacían como una forma de poder permanecer en esas situaciones de cuerpo presente, pero poder evadirse y no estar mentalmente en esa situación, para poder seguir acostándose con esos hombres y así incrementar los ingresos. Además de la problemática que ya de por sí supone la adicción a las sustancias para la salud tanto física como psicológica de una persona, podemos encontrar otras consecuencias negativas añadidas, como son el hecho de la pérdida de control en la negociación de posibles prácticas sexuales, dejando a la mujer aún más en una sociedad, en una situación de desprotección y de vulnerabilidad. La novena clave y penúltima sería la feminización de la pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que la mayor parte de las personas pobres en el mundo son mujeres. Y esto no lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas y nos da el dato del 70% de las personas. Por otro lado, las mujeres que sufren esta realidad, al fin y al cabo, son mujeres por lo general jóvenes, en edad reproductiva, con bajo nivel económico y en su amplia mayoría son mujeres racializadas. Y la última clave que tenemos es la utilización del lenguaje y la invisibilización que se hace a través de él. Aquí vemos en pantalla consumidores, puteros, prostitutas y mujeres prostituidas. Ya dije antes el hecho de utilizar la palabra, o bueno, las dos palabras de mujeres prostituidas en vez de prostitutas, ya que hace que el sujeto parezca que se prostituyen a sí mismas cuando no es así. Y el hecho de que la industria del sexo nos los vendan como consumidores es una consecuencia más del capitalismo, que tampoco nos vamos a parar en ello ahora, pero a nosotras preferimos llamarles prostituidores o puteros directamente. Sheila Jeffreys, que ya habló antes de ella, nos explica esta invisibilización que se lleva a cabo a través del lenguaje y hace que los hombres desaparezcan de la ecuación y remita directamente a las prostitutas. De esta forma, parece que la causa de que existiera la prostitución son ellas, cuando todas sabemos y todos sabemos que no es así. Por otro lado, también quiero nombrar a Celia Amorós, filósofa, que nos dice que conceptualizar es politizar y creemos firmemente en ello. Por lo tanto, lanzo la pregunta de qué lenguaje vamos a usar para designar esta realidad. Vale, pues una vez que hemos terminado de explicar la prostitución, conociendo un poco el término y estas 10 claves para abordarla desde una perspectiva feminista, vamos a pasar a hablar de qué es la trata. Para ello nos hemos basado en el Protocolo de Palermo, en el cual se define a la trata como la captación, el transporte, el traslado o la recepción de una persona recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como puede ser el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, para así obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Dentro de la trata podemos encontrarnos la explotación sexual y pornográfica, trabajos o servicios forzados, el matrimonio forzado, la esclavitud, la servidumbre o la donación de órganos. ¿Qué ocurre si la víctima da su consentimiento para llevar a cabo cualquiera de estas acciones? Pues bien, siempre que se haya producido una de las situaciones que he mencionado antes, de amenaza, uso de la fuerza, del poder o aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, no tiene validez el consentimiento de la víctima por más que ésta lo haya dado. También nos gustaría comentar aquí que muchas veces cuando pensamos en trata nos imaginamos el movimiento que se hace de personas entre países. Sin embargo, hemos podido conocer cómo la trata en España a día de hoy también se utiliza el movimiento entre provincias y entre distintos burdeles o prostíbulos. Esto se hace con el fin de romper los lazos y cualquier vínculo que se pueda crear, tanto entre las mujeres víctimas de trata como con los proxenetas o consumidores de prostitución, y se hace así para que no se creen esos lazos y se mueva constantemente a las mujeres, ya sea por provincias, por países o también de un prostíbulo a otro.
una vez que hemos conocido ambos términos, a nosotros nos surgía la pregunta de en qué se diferencian y cómo podemos diferenciar ambas realidades. Investigando en testimonios que daban policías que se encargaban de abordar estas situaciones de trata y de prostitución, ellos mismos referían cómo era realmente difícil poder distinguir a una mujer que estaba siendo prostituida de una mujer que estaba siendo víctima de trata, ya que a día de hoy no existen instrumentos que estén validados para poder distinguir de una forma efectiva ambas realidades. También nos gustaría aquí presentaros a Amelia Tiganus, que es esta mujer de la imagen de la cual vamos a hablar bastante a lo largo de la presentación, que es una superviviente de trata que a día de hoy lucha por la abolición de la prostitución, y ella misma fue víctima de trata durante 5 años en España, en los cuales fue movida por más de 40 prostíbulos de toda España. Y ella misma narra cómo tardó 7 años en poder considerarse a sí misma como una víctima de trata. Entonces nosotras nos preguntamos cómo si los policías y las policías que se encargan de abordar estas situaciones no tienen herramientas para poder diferenciar ambas realidades, e incluso las propias víctimas tampoco, también les es muy difícil considerarse a ellas mismas víctimas de trata. ¿Cómo va a hacerlo un hombre que acuda a consumir prostitución, ¿no? Es realmente difícil. También nos gustaría aquí comentar la importancia que tienen los medios de comunicación, los cuales muchas veces en este sentido pues hacen un flaco favor, porque siempre que se trata un tema relacionado con la trata con fines de explotación sexual, se enfocan las noticias desde un punto de vista policial heroico, ¿no? Como entendiendo que pues, la policía ha desmantelado X red de trata, etcétera. Y raras veces se habla qué ocurre después con esas mujeres, qué recursos existen y qué va a pasar con ellas. Entonces se sigue un poco fomentando esta idea heroica de la policía y se invisibiliza una realidad que sigue estando ahí, además que se sigue perpetuando la idea de que la gran mayoría de proxenetas son hombres de Europa del Este, cuando la realidad que nos hemos encontrado nosotras investigando es que la gran mayoría son proxenetas españoles. Entonces, llegados a este punto, nos gustaría reflexionar aquí con todas y con todos vosotras una serie de preguntas. La primera sería que si existen cosas que consideramos que el dinero no debe o puede comprar, en este caso el cuerpo de una mujer. Entonces, habría que establecer aquí los límites morales que establece el mercado, si es que establece alguno. Ya que nos enmarcamos dentro de un capitalismo total deshumanizante o capitalismo totalizador, y esta palabra se escribe así todo junto, que yo también dudé. Estamos viendo aquí que en realidad acceder a los derechos o necesidades o deseos es tan fácil como tener dinero en el bolsillo dentro de este mercado, lo cual hace que se fomenten y se favorezcan las desigualdades, y también esto genera corrupción. Por otro lado, otra pregunta sería que si entonces el mercado constituye un distribuidor equitativo de valores fundamentales. Estamos hablando de que existe una desigualdad económica. Entonces hay alguien que es pobre, hay alguien que es rico, hay alguien que necesita algo o que, bueno, necesita algo o que desea algo más bien, y alguien que necesita dinero. Entonces nos basamos en los argumentos del mercado del derecho a vender y el derecho a comprar, basándonos en la ley, o sea, en los derechos de autoprocurarme felicidad o el derecho mi derecho a procurarme felicidad o mi derecho, no sé, a autodeterminarme o mi empoderamiento, etcétera. Y entonces es ahí donde vemos si de verdad existe libertad, porque todos estos son ideas que nos ha ido vendiendo el capitalismo. Entonces, como bien explicó Celia antes, hablando del protocolo de Palermo sobre la ausencia de coacción para la libre elección o no, a mí me gustaría remarcar aquí entonces que no es solo necesaria la ausencia de coacción, sino que también lo que se necesita aquí es opciones reales, porque de nada sirve
salvar a todas las mujeres y sacarlas de la prostitución y de repente, ¿qué hacen todas esas mujeres? O sea, se ven envueltas en una realidad que de repente la sociedad le está dando la espalda, entonces necesita una serie de opciones reales, que más adelante iremos con ello también. Entonces, aquí hay que tener una mirada histórica en la historia de la mujer, en la que el patriarcado nos haya puesto las etiquetas o de puta o de santa en función de si eres una mujer más o si eres esposa o si eres madre, etc. Entonces aquí no somos capaces de entrever en qué forma sería transgresor o antipatriarcal dedicarte a la prostitución en teoría de forma voluntaria. A ver qué va lento lo de las diapositivas. Y ahora no quiere. A ver. Bueno, puedo seguir. El siguiente recuadro vamos a ver a Amelia Tiganus de un momento a otro, otra vez. Y es para... Pues no me deja. ¿No va? Y era para hablaros sobre los derechos humanos y los derechos sexuales. Uy, casi. Ahí. Vale. En palabras de Amelia, como decía, lanzo la pregunta que ella misma dice, de que si se puede considerar trabajo al hecho de ser penetrada por vagina, boca y ano por hombres que no deseas en absoluto. Y ella también se pregunta que si esto es realmente equiparable a ajustar tuercas, poner cafés o curar personas, por ejemplo. Veis aquí una flecha que sale desde penetrada por vagina, boca y ano, que intento ponerlo en cursiva para que lo veáis mejor, y va directo a Sonia Sánchez. Esta es una autora que define exactamente con estas mismas palabras el trabajo sexual. Vale, ¿qué nos encontramos entonces en la prostitución? Pues que se convierte en el campo de concentración de muchas mujeres, convirtiendo a estas mujeres en un agujero. Y entonces es aquí cuando llega el patriarcado y dice, pues me gusta esta buena forma de representación de las mujeres como tres agujeros. Pero entonces luego también llega la industria del sexo y dice, espera tú aquí porque en este hoyo yo estoy viendo una mina de oro. Entonces es aquí cuando nos encontramos, como dije antes, con los derechos humanos y los derechos sexuales y la vulnerabilización constante de los mismos. Y bueno, más adelante os cito alguno de los... Bueno, os los cito ahora, en vez de aquí, o sea, en vez de más adelante. Habla pues de... Los tengo por aquí porque yo no me los sé, perdón. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, el derecho a la vida libre de todas las personas de violencia y de coerción, el derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo aquí la salud sexual y entonces experiencias sexuales placenteras, saludables y seguras. Y entonces, escuchando estos derechos, que no son obviamente todos los derechos sexuales que hay, perdón, que igual no lo dije, los derechos sexuales son derechos humanos relacionados con la sexualidad, simple y llanamente eso. Entonces, aquí nos preguntaríamos, ¿realmente alguien puede decir que nos está vulnerando estos derechos? Pasamos de diapositiva cuando podamos. Bien, ahora nos deja pasar. Vale, pues una vez llegados aquí hemos querido traeros algunos datos que nos han parecido muy relevantes para entender cómo está la situación de la prostitución a día de hoy en España. Hemos podido conocer cómo España es el primer país consumidor de prostitución a nivel europeo. Y por ello es el país que tiene más ganancias en su PIB por drogas y por prostitución a nivel europeo. Y luego a nivel mundial es el tercero. Solo estaría por delante de España, Tailandia y Puerto Rico en segundo lugar. Atendiendo a datos de las Naciones Unidas, nos muestran cómo 4 de cada 10 hombres españoles consumen prostitución. Y atendiendo a otro estudio que se llevó a cabo desde Europa Press, hablan de 1 de cada 5. Nosotras consideramos que este número puede ser incluso mayor, ya que puede haber hombres que realmente consuman prostitución, pero aquí no lo hayan contestado. También comentar que no existe un perfil definido de prostituidor. Como en palabras de Amelia Tiganus, una vez que llegan al prostíbulo, dejan de lado todas las diferencias que pueden tener y se vuelven aliados al llevar a cabo
este tipo de consumo de cuerpos. Entonces, no podemos decir que sean casados o solteros, mayores o jóvenes, de izquierdas, de derechas, musulmanes, cristianos, ateos, etcétera. No existe ningún perfil fijo al respecto. Atendiendo ahora a la situación legal de la prostitución en España, podemos afirmar que hoy en día es una realidad que es alegal, es decir, que no es ni legal ni es ilegal. Se encuentra en una situación de no regulación en la cual no está ni permitida ni prohibida, es decir, que no está ni regulada, ni prohibida, ni abolida, está ahí un poco en estado de stand-by. Sí que existen ciertas reglas que la regulan de alguna forma u otra, afectándola, como por ejemplo la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, pero que son solo pequeños matices. Por ejemplo, esta ley es en relación a no practicar la prostitución en lugares públicos o en lugares cercanos a centros educativos, como por ejemplo institutos o colegios. Lo cual además invisibiliza aún más esta realidad, ya que no lo hace desaparecer, sino que se practique en lugares más externos, más alejados del centro de la ciudad, pero no hace que desaparezca ni mucho menos. Bueno, creo que el título con el que se nos presentaba era que íbamos a hablar solo de España, pero bueno, nos pareció bien dar algunas pinceladas, en este caso de la situación en Europa. Como podéis ver, tenéis ahí un pequeño mapita con colores en función de si es ilegal o es legal o simplemente está en una situación de alegalidad, de incertidumbre, por llamarlo de otra forma, en los cuales no existe ningún tipo de regulación como en España, donde se diga si es legal o no es legal, como ha explicado muy bien Celia antes. Entonces, vemos donde hay países que es ilegal, pero que castiga a los puteros o castiga a las mujeres prostituidas, y sitios en donde es legal, pero incluye o no incluye los prostíbulos. Tampoco nos vamos a parar más en eso. Pusimos dos ejemplos. En primer lugar, el de los Países Bajos, donde se legalizó la prostitución en el año 2000 y se supo por estadísticas que manejaba el Ministerio de Seguridad y Justicia en la entrevista que se realizó a raíz de haber legalizado esto, pero que se hizo en 2014, esta encuesta, pues denunciaba que las mujeres prostituidas seguían diciendo que tenían unas condiciones de vida menores que la del resto de los ciudadanos en general. Pero esto se hizo en 2014, como os dije, pero hubo otra encuesta que encontramos de 2006 que versaba sobre diferentes problemáticas que se encontraban las mujeres prostituidas, y entre ellas alegaban el 40% de esas mujeres que sufrían problemas tipo como la ansiedad o problemas con el sueño y más problemas asociados con su actividad laboral, entre comillas. Luego también el 60% de esas mujeres dijeron que era una actividad laboral cuanto menos costosa emocionalmente, decían literalmente. En Alemania también se legalizó la prostitución, en este caso 2 años más tarde, en 2002, y fue en el mismo contexto de, en teoría, por y para las mujeres prostituidas y mejorar su situación. Nos encontramos con justo eso, pero al revés. ¿Qué se consiguió? Pues entonces lo que se vio fue que aumentó 1/3 el número de trabajadoras sexuales entre los años, hasta el 2014, y que hubo una encuesta realizada y una serie de estadísticas. Y también se vio entonces que entre 2000 y 2012 los precios bajaron o cayeron un 23% en los servicios sexuales, pues como ocurre con todo en el mercado, que cuando hay mucha oferta, pues también baja el precio, básicamente. Y entonces aquí queríamos citar textualmente a un empresario del ocio que dio una entrevista y explicó que, claro, que es que esto era como la alimentación, que puedes ir a un restaurante gourmet buenísimo o puedes ir a un súper barato. Y decís, ¿y por qué dice esto? Bueno, pues por ofertas tales como, perdón, que me trago de la rabia,
por 15 euros puedas tener media hora de servicios sexuales, pero también una cerveza y una salchicha. Vale, pues pasamos a diapositiva. Antes de que me siga cabreando. Vale, pues llegadas a este punto, hemos querido diferenciar los distintos tipos que existen, los distintos modelos que existen en relación a la prostitución hoy en día. En primer lugar, hemos querido presentaros el prohibicionismo, ya que consideramos que es el que más se confunde con el abolicionismo, a pesar de que nada tenga que ver. El modelo prohibicionista se basa en un análisis de la realidad que es completamente diferente al modelo abolicionista. Se entiende la realidad desde una moral cristiana, la cual penaliza la sexualidad femenina, estigmatiza y castiga a la prostitución y, por el contrario, sigue reconociendo los deseos y las necesidades masculinas. Este modelo, por lo tanto, propondría prohibir la prostitución para que dejara de existir, castigando a las mujeres que están siendo prostituidas, mientras que reconoce que es cierto que los hombres pues tengan esos deseos o necesidades. En segundo lugar, tendríamos el regulacionismo, que es la postura que podemos decir contraria al abolicionismo, que posteriormente explicará Yaiza. Desde el regulacionismo se entiende que la prostitución es una realidad que nunca va a dejar de existir, que siempre va a estar presente y por lo tanto lo mejor es considerarla como un trabajo más. Si podemos decir que la prostitución es un trabajo más, lo más recomendable es mejorar las condiciones laborales de las personas, sobre todo mujeres que se encuentran en esa situación. Además, desde la perspectiva regulacionista, se entiende que la prostitución supone un empoderamiento femenino, ya que podemos capitalizar nuestra propia sexualidad y obtener una remuneración económica gracias a ella. El regulacionismo es una postura que ha cambiado hoy en día mucho en la sociedad, tanto en el discurso académico como en la sociedad de la calle, en el día a día. Podemos observarla en frases muy conocidas, como por ejemplo el hecho de que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales deben ser reconocidos, que el sexo es bueno y que basta ya de puritanismo y de represión, que en todos los trabajos se vende el cuerpo, por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre vender ideas o vender nuestro propio cuerpo? Y por último, que la legalización sirve para combatir las mafias, lo cual se ha visto en distintos estudios que no solo no es así, sino que aumenta la prostitución y la trata, ya que siempre que se legaliza una realidad, esta tiende a multiplicarse. En la postura regulacionista se ignora el hecho de que si se sigue perpetuando esta realidad, vamos a seguir conduciendo la sociedad hacia una reproducción de la diferencia y la desigualdad existente no solo entre géneros, sino también entre clases y entre países. Entonces, nosotras aquí nos preguntábamos si realmente tras tantos siglos de lucha por una sociedad más justa y más igualitaria, es realmente esta la sociedad que le queremos dejar a las sociedades futuras, a las siguientes generaciones. Si es una sociedad en la que se normalice que existan millones de mujeres que van a ser arrojadas a este sistema prostitucional para poder ser tocadas y penetradas por hombres que tengan dinero en la cartera. Genial, Celia. Ahora vamos con el abolicionismo, como ya os ha dicho antes ella. En primer lugar, quiero decir que este modelo tenemos que mirarlo sobre todo desde la histórica perspectiva de la mujer en el patriarcado. Ya lo dije antes, perdón por repetirme, pero es muy importante. Y quiero decir que España, en España no existe igualdad real. Y para ejemplificarlos puse aquí estos ejemplos de brecha salarial, precariedad laboral, violaciones, malos tratos o incluso leyes de extranjería que luego nos dejan en la marginalidad. Entonces,
consideramos que en realidad una sociedad que realmente está comprometida con la igualdad y la justicia no puede fomentar la relación de prostitución entre estas mujeres que ya hemos dicho que están atravesadas por esta situación de vulnerabilidad a todos los niveles y todos los hombres que quieran acceder a sus cuerpos. Como ya dijimos, es un mundo donde la práctica totalidad son mujeres, el 97%, el 99% hombres que acuden a ellas. Vale. Vamos con el hecho de que no es una decisión individual. ¿Por qué decimos esto? Pues porque los hombres y las mujeres no estamos aquí jugando con las mismas reglas del juego desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos de la vulnerabilidad estructural, social, legal, emocional y económica. En España se lleva discutiendo sobre las diferentes posiciones jurídicas que se pueden tomar al respecto, estas que hemos estado nombrando y demás, desde el siglo XIII. En el siglo XIII la prostitución sí que estaba consentida, controlada y reglamentada, pero estaba, todo esto que acabo de decir, perdón, se me ha ido, por los poderes políticos y religiosos. Y aquí es donde antes os dije de que se consideraba que era deseable por parte de la sociedad que existiese la prostitución precisamente desde el siglo XIII, como os vengo diciendo ahora, de que está consentida, controlada y reglamentada por los poderes políticos y sobre todo religiosos, en base a lo que se conocía como el mito del desahogo, que creo que no lo voy a explicar porque yo creo que lo entendéis y me enfado. Y al fin y al cabo es un sistema de legitimación de la prostitución que se lleva llevando a cabo desde entonces. Vale, a ver la diapositiva. ¿No? Sí, perfecto. Vale, genial. Pues desde la postura regulacionista centran principalmente su discurso en el consentimiento, es decir, que las mujeres que están siendo prostituidas han dado su consentimiento para que esto sea así. Sin embargo, desde la postura abolicionista son muy críticos con esta realidad del consentimiento. Como ha comentado Yaiza, si existe esta vulnerabilidad y esta falta de igualdad, no podemos estar hablando de consentimiento. Además, el hecho de hacerlo es un mandato sumamente patriarcal, ya que se sigue reforzando la idea de que los hombres son seres activos que desean y las mujeres seguimos siendo sujetos pasivos que simplemente consentimos y complacemos. Es decir, que la sexualidad femenina, lejos de desear, queda relegada al hecho de poder consentir lo que deseen los hombres. También aquí otro argumento que se utiliza mucho desde la perspectiva regulacionista es que las mujeres que están en esa situación están ahí porque han tomado la decisión de una forma individual. Nosotras podemos decir, después de haber contrastado distintos estudios, que no se trata de un problema individual, de elección individual, sino que estamos hablando de un problema social y estructural. Para poder explicar esto, os presentamos aquí un estudio que encontramos que se hizo en 9 países diferentes a 800 mujeres en situación de prostitución, que estaban siendo prostituidas, en el cual podemos ver patrones que se repiten en la vida de estas mujeres. Nos encontramos que el 59% de ellas, es decir, más de la mitad, había sufrido malos tratos físicos en la infancia. Un 63% de ellas había sufrido abuso sexual infantil. En el 71% de los casos había sufrido algún tipo de maltrato psicológico como mujer adulta y en un 63% de los casos había sido violada en la edad adulta. El hecho de que estos patrones se repitan y sean tan comunes en las mujeres que están siendo prostituidas nos hacen ver cómo existe un problema social y estructural que va más allá de una mera elección individual. Vale, desde el modelo abolicionista se propone un cambio que sea estructural en la sociedad. Las posturas que están en contra de este modelo, como la prohibicionista o
o la regulacionista defienden que es una utopía, ya que no podemos hacer desaparecer de la sociedad la prostitución. Sin embargo, nosotras consideramos que no se trata de una utopía, ya que está implantada en 9 países. El primero de ellos en el que se implantó fue en Suecia, que por eso también se le conoce como el modelo sueco o el modelo nórdico al abolicionismo, y hoy en día está también en otros países como por ejemplo Noruega, Islandia, Francia o Irlanda. También comentar que en el año 2014 fue el Parlamento Europeo quien animó a todos los países a que utilizaran el modelo abolicionista como base para regular esta realidad en sus países. También comentar que hasta donde hemos llegado ahora, vale, podemos decir que no es una utopía, pero eso tampoco significa que vaya a ser fácil. Va a ser necesario tiempo, bastante tiempo y una gran dotación presupuestaria, ya que si queremos acabar con la prostitución, también tenemos que preguntarnos qué hacemos ahora con todas estas mujeres que están siendo prostituidas a día de hoy. Para ello es necesario poder proporcionarles recursos y alternativas que sean reales para no caer nuevamente en la feminización de la pobreza. Por lo tanto, es necesario que intervenga el Estado de una forma activa y que pueda proporcionarles a estas mujeres planes de vivienda, planes educativos, ayudas económicas y sociales, así como programas de reinserción o asistencia legal y sanitaria. Algunos datos que nos han parecido muy interesantes para poder ver las mejoras que se han llevado a cabo en países donde se ha instaurado este modelo abolicionista. En el caso de Suecia se hizo en el año 2018 una encuesta y se pudo comprobar cómo en el año 1970 en Suecia había 500 burdeles y ya en el año 2018 no existía ninguno en todo el país. También el hecho de que el 82% de la población sueca afirmara en ese estudio que la prostitución era nociva para las mujeres. Se pudo observar cómo en la sociedad se había desarrollado la idea de que las mujeres no son un objeto en venta, ya que el 82% de la población sueca entendía que las mujeres que estaban en una situación de prostitución no estaban allí porque querían, sino por problemas socioeconómicos. Y el 82,4% de la población sueca entendía que la prostitución agravaba no solo los problemas sociales de las mujeres prostituidas, sino los problemas sociales en general. Vale, desde el modelo abolicionista se centran principalmente en la demanda. Desde otros modelos, como por ejemplo el modelo prohibicionista, se centran sobre todo en terminar con la prostitución castigando o penalizando a las mujeres que están siendo prostituidas. Sin embargo, desde el modelo abolicionista se pretende actuar sobre la demanda. Esto resulta revolucionario porque es el único modelo que no separa la prostitución de la trata. Las considera como hermanas gemelas, como realidades que son paralelas y que si existe una va a existir la otra. Esto podemos afirmarlo ya que la demanda a día de hoy es tan grande y tan bestial en todos los países que si solo ejercieran la prostitución las personas que, entre comillas, libremente lo hubieran elegido y lo quisieran hacer, no se podría cubrir toda la demanda que existe de hombres solicitando este tipo de sexo. Entonces sería necesaria la trata para poder satisfacer las necesidades de toda esta población. Por lo tanto, podemos decir que la prostitución y la trata van a ir de la mano y que lo realmente eficaz para poder erradicar esta situación es poder acabar con la demanda, ya que así no solo trataríamos de eliminar o de reducir al máximo posible la prostitución, sino que también lo haríamos en el caso de la trata y del proxenetismo. Algunos datos interesantes que os podemos presentar son en relación a lo que pasó en los 10 primeros años que se aplicó el modelo abolicionista en Suecia. Podemos ver cómo disminuyeron notablemente los hombres que consumían prostitución y cómo en esos 10 años también se disminuyó a la mitad el número de mujeres que estaban siendo prostituidas, ya que al eliminar la demanda
favorecemos mucho que deje de existir esta realidad. Por el contrario, lo que encontramos en cuanto a la demanda en el modelo regulacionista es que pasaba totalmente lo contrario, lo opuesto. En los países en los que se regularizaba, como por ejemplo Holanda o Alemania, podíamos ver cómo no solo aumentaba la prostitución al dar carta blanca, sino que también aumentaba la trata de personas, que como decía, iban de la mano. Esto además favorecía que los proxenetas fueran vistos como empresarios. Los que anteriormente eran hombres clandestinos que llevaban a cabo este trabajo, entre comillas, de una forma clandestina, a día de hoy eran empresarios reconocidos. Un dato que nos pareció relevante fue que en el año 2000 en Holanda, cuando se legalizó y se reguló la prostitución, se creó una cuota para trabajadoras sexuales extranjeras, ya que la demanda del mercado era tan bestial que era necesario, solicitaban variedad de cuerpos y era necesario traer a mujeres de otros países con otras características y variedad de cuerpos para poder complacer al mercado. Y el Estado se encargaba de esto mediante esta cuota para trabajadoras sexuales. Vale, después de toda esta información que os hemos bombardeado con ella, nosotras nos preguntábamos, vale, si hay tantos pros y tantas cosas buenas en el modelo abolicionista, ¿por qué es menos conocido y por qué se habla a día de hoy más del modelo regulacionista? Yo creo que nosotras creemos que la clave que engloba todo esto es que el modelo abolicionista cuesta dinero y en cambio el modelo regulacionista da dinero. Esto yo creo que es la clave fundamental para entender por qué a día de hoy se conoce más uno que otro a pesar de lo que esto suponga. Para poder representarlo me remito al dato del PIB de España, que como habíamos visto era el país europeo con mayor PIB por prostitución y también en el cual se consumía más prostitución. Y encontramos el dato escalofriante de que cada año España adquiere 9.188 millones de euros gracias a la prostitución y a las drogas, lo cual es un dato muy, muy relevante. Genial. Entonces, a raíz de todo lo que nos ha estado contando Celi y que os he estado también contando yo, hemos escogido el modelo regulacionista y el modelo abolicionista para hablar un poco de los pros y los contras de cada uno. En primer lugar, vamos con los pros de la regulación. Ahí, perfecto. Hay tres. El primero sería que para las mujeres migrantes sería más beneficioso porque no llevarían a cabo trabajos no regulados, lo cual mejoraría entonces su situación económica, porque de esta forma tendrían más opciones para tramitar ayudas económicas, se me ocurre, alquiler de piso o residencia legal o seguridad social o incluso acceso a papeles. Vale, la segunda sería los beneficios económicos al Estado en el Producto Interior Bruto. Lo acaba de explicar Celia, tampoco me vuelvo a parar para que sea más dinámico. Y la tercera sería la protección legal e institucional que entonces se daría a las mujeres. De esta forma podrían tener seguros médicos o bajas laborales, por ejemplo. Pasamos entonces ahora con los contras de la regulación. Vale. Bueno, son 7 que los he puesto aquí que para que estén como más claros, pero vamos a irlos contando mejor uno a uno para tardar incluso menos. Pasamos de diapositiva. El primero sería que no existe profundización desde este modelo en el fundamento patriarcal de la prostitución y del deseo o derecho masculino que se consagra y entonces se vuelve ley. Perpetuándose así la idea basada en la necesidad biológica del hombre que nos ha estado explicando Celia muy bien. Sería dar a entender que se aceptan entonces estas causas de la prostitución, lo que ya dije de tú eres pobre, yo soy rico, tú necesitas venderte, yo te compro, pero eso sí, ahora aquí hay unas garantías para la persona que es vendida. Vale. El segundo punto sería que se normalizarían las desigualdades, pero también habría incompatibilidad con leyes vigentes. Vale.
La prostitución es llevada a cabo como respuesta a la pobreza y a la desigualdad de recursos y es entendida entonces como un trabajo, justificando la comercialización de los cuerpos de las mujeres. Hemos leído en numerosos libros que no es que lo equiparen, pero sí que ponen el símil de haber legalizado en su momento la esclavitud de la raza negra bajo la raza blanca. Y esto sería un poco igual, no es igual obviamente, pero con el género. Y muchas autoras hablan de ello y lo quisimos comentar como para poner una ejemplificación de la misma. Por otro lado, España tristemente tiene un largo pasado histórico como colonialista y imperial. Entonces, este colonialismo que venimos arrastrando se ve también en la aceptación de la esclavitud sexual de las mujeres que vienen de otros países que igual están en peores condiciones económicas o socioeconómicas. Y la prostitución no se libra. Entonces, es decir, que no solo tiene que ver solo con el género, sino también con la raza, la clase o las clases y el colonialismo, como os decía. Y hacemos referencia a ello porque en incontables sitios que hemos estado buscando, veíamos que hacía referencia, como nos ha estado explicando Celia, debido al aumento de la demanda, esa demanda de cuerpos por parte de los puteros. De esta forma, el colonialismo sexual permite que los hombres de todas las clases sociales, en este caso de España, puedan acceder al cuerpo de mujeres que vienen de todas partes del mundo, como puede ser brasileñas o rumanas, como era el caso de Amelia Tiganus y un largo etcétera. Por otro lado, no podría convivir esta regulación entonces de la prostitución con la regulación penal del abuso sexual, el acoso laboral y también con los delitos de violencia de género. La tercera sería la del mito de la libre elección. Ya hemos estado haciendo hincapié en ello y tampoco me paro demasiado en él, pero yo creo que bueno, en sí, como resumen, obvia lo más importante, que es que las mujeres no acceden libremente por la vulnerabilidad que está siendo atravesadas. Para explicar esto mejor, nos pareció bien poner este pequeño texto o este pequeño fragmento del texto de La revuelta de las putas de Amelia Tiganus. Os lo leo. En cualquiera de los casos debía ser lista y sacar el máximo dinero posible en el menor tiempo posible. Me lo recordaba una y otra vez mi proxeneta, añadiendo que yo era libre de hacer lo que quisiera, pero mejor ser lista y actuar de forma inteligente. Manejar a los hombres, sacarles la pasta, tener el poder sobre ellos. Es curioso cómo este mismo discurso lo tienen los y las que dicen estar en contra de la trata, pero defienden la prostitución en nombre de la transgresión y la liberación de las mujeres. Los mismos argumentos que han utilizado y utilizan los proxenetas y los tratantes para explotar sexualmente a miles y millones de mujeres en todo el mundo son los que utilizan algunas activistas que defienden la prostitución como un trabajo que empodera y que libera. Básicamente, pues esto, que la regulación del trabajo sexual parte de esta voluntariedad, pero obviando las raíces en un sistema impuesto como en el que vivimos. El siguiente punto sería que va asociada a la trata de mujeres y niñas. Eso es. Como ya hemos explicado antes, van de la mano y es muy difícil muchas veces distinguir ambas realidades. Por lo tanto, al regularizar una, sabemos que va a aumentar la otra sistemáticamente. Proporcionar entonces más facilidades a la prostitución implicaría lo que os acabo de decir. La quinta sería el Estado como proxeneta. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que estos beneficios que nos ha estado explicando Celia del Producto Interior Bruto que se embolsa en este caso España como Estado sería otra forma más de violencia contra las mujeres, pero de esta forma sería aún más estructural, ya que también los proxenetas pasarían a tener una seguridad jurídica y mayor legitimación social en todo el Estado español. De esta forma pasarían a ser empresarios. Vale, aumentaría la prostitución clandestina también. Porque, bueno, como explicaba antes Celia, sí que es cierto que el hecho de que, por ejemplo,
como nos explicó antes, no se pudiese hacer en la calle o no se pudiese llevar a cabo la prostitución cerca de colegios, no estaba en ningún momento haciendo que desapareciese. Esto era un poco como barrer y meterlo un poco debajo de la alfombra. Y en este caso el Estado sería un proxeneta más. Vale, aquí quiero poner el ejemplo de Holanda, que nos ha estado explicando Celia el proceso que tuvo de regulación, y estuvimos indagando un poco más en ello y encontramos que se había hecho una especie de organización, una organización que se llamaba el Hilo Rojo y que ponía que era por y para las mujeres. Pero esto es un poco como el por y para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues esto igual, porque no estaba formado ni estaba organizado por las mujeres prostituidas, sino que estaba organizado y formado por el Estado. Y yo creo que esto ejemplifica una vez más a lo que nos referimos. Vale, el siguiente punto ya os lo explica Celia. El sexto punto sería que si regularizamos la prostitución, esta se convertiría en una alternativa viable para todas aquellas mujeres que tuvieran necesidades económicas o que estuvieran en una situación de vulnerabilidad económica o social. Seguiríamos, por lo tanto, perpetuando este entramado que arroja todos los años a millones de mujeres a la prostitución. En datos de la ONU encontramos que cada año 2,5 millones de mujeres y de niñas entran en este entramado. Por lo tanto, seguiríamos favoreciendo que esto se siguiera llevando a cabo. De igual forma, seguiríamos afirmando que los hombres siguen teniendo ese derecho de acceder a los cuerpos de las mujeres siempre que ellos lo quieran. Aquí nos gustaría mencionar otro texto nuevamente de Amelia Tiganos que dice: no debería extrañar que por una mujer que se retira en el silencio más absoluto y sin el menor apoyo y reparación, en su lugar hay 3 nuevas disponibles. Las putas se fabrican a escala industrial porque la industria del sexo las necesita y esta invierte muchísimo dinero en hacer ver a las jóvenes mujeres que su mejor destino es ser putas. La historia se repite una y otra vez sin parar, lo cual nos ejemplifica cómo todo el mecanismo de la prostitución necesita que esto siga siendo así. A nosotros algo que nos llamaba mucho la atención cuando investigábamos acerca de esta realidad era cómo se despersonaliza a las mujeres dentro de la prostitución, haciéndolas ver, como comentaba antes Yaiza, como meros agujeros, ¿no? Que el capitalismo los convierte en hoyos para sacar dinero. Para poder ejemplificar esta realidad, hemos estado investigando en páginas de prostitución en las cuales pues, puteros del mundo pues, comentan las experiencias que han tenido en distintos prostíbulos para poder así aconsejarse entre ellos pues cómo han sido los lugares y para recomendar si volverían, si no, como si de un hotel se tratara, en los cuales se puede ver muy bien esa despersonalización que se hace de las mujeres. Os hemos traído algún ejemplo de estos comentarios. El primero sería, puta vieja y consumida, debe tener unos 40 años y se le descuelgan las tetas y la tripa. Además tiene el coño peludo, una mierda de polvo. No le va que le follen duro. Acabó haciéndome una paja porque dijo que le hacía mucho daño. Es tirar el dinero. Lo cual yo creo que ejemplifica mucho esta realidad de despersonalización y de ver a la otra persona ni siquiera como una persona, ¿no? El segundo comentario sería: escogí a Jessica y en cuanto entró la polla en juego me puso un condón. Todavía la tenía floja, pero siguió haciéndomelo con la boca hasta que se me levantó. Hablaba muy poco, pero empecé a chuparle los pezones y protestó. No me gusta, me hace daño. A partir de ahí parece que la cosa se torció. Se tumbó boca arriba con los ojos cerrados sin moverse y ni hacer ruido, hasta que me corrí, me limpió y se fue. Otra mierda de puta de Europa del Este.
lo mismo, vemos nuevamente todo lo que veníamos comentando de no ver a la mujer como otra persona, de verla solamente como un objeto y encima pues quejarse o parecer algo que no venía a cuento, por ejemplo, el utilizar pues un preservativo en este caso, ¿no? El tercer comentario sería, rubia, menudita, talla 36 con tetas grandes, 18 años, muy guapa, con extensiones, pero tiene mal polvo, no se abre de piernas para que se la metas del todo. La taladré hasta que me corrí, me limpié y me fui. Nuevamente esta visión unilateral y totalmente despersonalizada. Y el cuarto comentario sería, todo bastante limitado, no muy habladora. En realidad daba la impresión de que no quería estar allí. Hicimos el misionero y se limitó a quedarse tumbada mirando el techo con una cara que daba bastante bajón. Al final llené el chubasquero y me largué. Aquí podemos ver cómo no solamente se despersonaliza, sino que encima parece que se culpa a las mujeres de no estar pasándolo bien en esa situación o encima decepcionarse porque ellas estén poniendo mal la cara o no estén haciendo todo tal cual ellos esperaban. Si queréis comentar cualquier impresión que os haya dado estos comentarios o cualquier idea que os surja, podéis hacerlo en el chat o luego al final cuando abramos los micros. Sí, nos queda poco. Vale, sí. Por dar ánimos, porque os estamos soltando aquí una que con estos comentarios está tirando por la ventana. Vale, el séptimo punto en contra para regularizar la prostitución sería que podemos contar con las malas experiencias que ha habido en países donde se ha legalizado, como es el caso de Holanda o de Alemania, donde se ha demostrado que lejos de haber conseguido mayores derechos para las mujeres, no ha sido así y que encima, además de haber aumentado la prostitución, ha aumentado la trata por el efecto llamada. Ya no solo en los consumidores nacionales de ese país, sino todo el turismo sexual de hombres que acudían a esos países con este fin. Por lo tanto, podemos decir que no solo no se ha reducido las víctimas de explotación sexual, sino que tampoco se ha mejorado la situación en la que viven y, por ende, sus condiciones laborales. Para poder ejemplificar esto, hemos estado investigando un poco acerca de la situación de Holanda y de Alemania y hemos encontrado cómo en Holanda, donde se regularizó la prostitución en el año 2000, las únicas dos cosas que se habían conseguido era que no se cierre la zona roja durante la noche y que las mujeres prostituidas puedan disponer de una cuenta bancaria. Lo cual ya vemos que no es gran cosa y que además las mujeres que son prostituidas siguen siendo expuestas en una especie de vitrinas, las cuales tienen que alquilar pagándoselas a los proxenetas y encima una vez que se acuesten con hombres y obtengan dinero también deben pagar una parte al proxeneta. Por lo tanto, ya vemos como el aumento de derechos y la mejora de la situación en este caso es inexistente. En el caso de Alemania también nos ha parecido muy interesante, ya que nuevamente vemos cómo no se ha mejorado la situación. Tan solo el 1% de las trabajadoras sexuales que se entrevistó en el año 2007, que fueron 305 personas, solo el 1%, vamos, apenas nada, tenía un contrato de trabajo. Sin embargo, de este 1% había una parte que había sido llevada a cabo este contrato, ya que el proxeneta había insistido en legalizar esta situación, no era algo que hubiera querido la mujer. Y también 8 de estas personas indicaron que no tenían un contrato de trabajo donde figurara que su labor era el ser prostituta, sino que se ponían otros trabajos como puede ser sobre todo el de camarera. Por lo tanto, apenas se había cambiado la situación de estas mujeres en Alemania ni en Holanda, donde se ha regulado. Y ahora Yaiza pasa a hablar de los pros de la abolición. Eso es, muy bien, Celia, que estaba ahí con el chat. Perdón. Bien. Vale, tenemos aquí, un momento, que no sé por qué,
no se me quita el chat de la pantalla y no veo nada. Vale. En primer lugar, tenemos que las mujeres prostituidas no son criminalizadas, como no ocurre en otros modelos. El siguiente punto sería que existen evidencias probadas acerca de su efectividad, como ya os hemos estado poniendo los ejemplos de los diferentes países. El tercero es que es un mecanismo de lucha contra el sistema del poder patriarcal y capitalista. Se proporcionan recursos reales para las mujeres que desean abandonar la prostitución. Consideramos que este punto es fundamental para que realmente tenga sentido todo lo que se pretende con la abolición, ya que, como dije antes, tampoco me vuelvo a repetir mucho, pero si no das unas opciones reales a las mujeres, volvemos a incurrir en el mismo error. Vale, se hace énfasis en la socialización de los hombres bajo la idea de que no tienen derecho a acceder por dinero a cuerpos de mujeres, cosa que todos y todas deberíamos ya de tener claro, pero como sabéis no es así. Por otro lado, se visibiliza al putero como el centro del problema, provocando así un cambio de paradigma, intentando alejar, como explicaba, esta invisibilización del lenguaje y alejar a las mujeres prostituidas del foco de atención y poner la atención donde realmente es la raíz del problema. ¿Vale? Hacer desaparecer la prostitución del imaginario de la masculinidad hegemónica. Aquí simplemente decir que el falso mito de que los hombres son puteros por naturaleza, aparte de ser algo que no tiene ningún sentido, simplemente se utiliza para legitimar a los que realmente no es que sí lo sean, sino que sí eligen serlo, porque nadie lo es, obviamente, por naturaleza. Vale. Es un recurso contra el tráfico sexual de mujeres y niñas. Como ya hemos dicho, al ir prostitución y trata de la mano, ya que es imposible abordar la cantidad de demanda que hay, pues de esta forma, con la abolición de la prostitución, sería un recurso, o más bien el único recurso real para poder intentar acabar también con el tráfico de niñas y de mujeres. Vale. Y el último punto, no me acuerdo de él de memoria y no lo veo por culpa de la barra de notificaciones. Maravilloso. La garantía de los derechos humanos y sexuales. Gracias, querida. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva para explicar mejor este punto. Como ya os explicaba, los derechos humanos y los derechos sexuales son fundamentales para poder acabar con el tema de la prostitución. ¿Ha pasado a la siguiente diapositiva? No me está dejando, a ver, vale, ahora sí vuelven. Sí. No pasa nada, sigo hablando. Vale, como futuras profesionales dentro del ámbito de la sexología consideramos que enmarcar la práctica clínica en sí con el marco de referencia basado en el enfoque de los derechos humanos y sexuales es fundamental, porque cuando se está fundamentando cualquier práctica realizada desde la intervención en los derechos humanos y sexuales, es algo que todo el mundo, que todas las personas consideramos como algo, o que debemos considerar como algo inalienable e incuestionable. Pero en cambio, cuando basamos nuestra práctica o nuestras intervenciones en ética o moralidad o religión o incluso en opiniones no solo personales, sino opiniones generales de la sociedad o que están en el imaginario colectivo, tiene una fácil forma de rebatirla, que no me sale la palabra que quiero decir. Así que nada. Vale, tenéis aquí en la imagen a Amelia Tiganus de nuevo, protagonista de nuestra línea argumental, ya que, bueno, nos ha parecido una mujer en la que hay que, la verdad, basarse un poco, porque solo con leer los 4 comentarios que nos ha leído antes Celia parece que se te quitan las ganas de todo, y ella, pese a vivirlo durante esos 5 años, como bien os explicó antes Celia, y ese proceso de considerarse a sí misma como víctima durante esos 7 años, como también os explicó antes Celia, hay que tener mucha capacidad de resiliencia y mucha fuerza
dentro como para decir, vale, quiero salvar a todas mis hermanas de esta realidad que a mí me ha atravesado, pero por lo menos saber que en el futuro nadie más va a tener que pasar por esto. Y os leo esto que dijo ella de que las putas son atravesadas por todas las violencias existentes, como os he dicho, simbólica, psicológica, física, económica, sexual, institucional y sociocultural. Y bueno, aquí están algunos de los derechos sexuales que antes ya os dije, así que no nos vamos a parar de nuevo en ellos. Vale, por último, ya terminando, tendríamos los... Vale, ¿ha pasado de la diapositiva? Sí, ahora sí. Sí, ¿no? Vale. Como en general, pero ya está. Vale, genial, genial. Vale, pues por último tendríamos los contras de la abolición de la prostitución. Sin embargo, nosotras más que contras consideramos que son limitaciones que son importantes tener en cuenta a la hora de desarrollar este modelo para que realmente sea efectivo y se cumpla el objetivo que tiene. El primer contra o limitación vendría a ser que además del modelo abolicionista en una sociedad es necesario utilizar leyes y protocolos específicos de actuación contra la trata, ya que a pesar de ser hermanas gemelas y siempre estar relacionadas, son realidades diferentes. Por lo tanto, creemos que es muy importante acompañar este modelo abolicionista de también modelos específicos contra la trata para que la respuesta sea lo más eficaz posible. La segunda limitación sería que es necesario disponer de tiempo y dotación presupuestaria. Esto creemos que es fundamental para que este modelo sea justo y realmente consiga lo que quiere conseguir, ya que si no se proporcionan recursos y salidas reales a todas las mujeres que se encuentran en una situación de estar siendo prostituidas o de ser víctimas de trata, caemos en la posibilidad de seguir perpetuando la feminización de la pobreza. Por lo tanto, esto más que un contra, creemos que es una limitación, ya que es muy importante tenerlo en cuenta para no desproteger aún más a estas mujeres. En cuarto lugar, señalar que creemos que es muy importante, además de instaurar este modelo abolicionista, el hecho de llevar a cabo una modificación cultural y educativa feminista, que se pueda llevar a cabo desde los primeros años, desde los niños y niñas más pequeños, para así poder eliminar la prostitución del imaginario colectivo y que se fomenten las relaciones de igualdad afectivas y sexuales y que se cree este mundo más igualitario y más feminista desde un comienzo, lo cual debería ir en paralelo con la instauración de este modelo abolicionista. Y en cuarto lugar, señalar que después de revisar distintos estudios que se habían hecho en relación al modelo abolicionista, el principal hándicap que tenía era que la importancia de que se llevara a cabo de forma similar en países que sean colindantes geográficamente, ya que si se instaura, por ejemplo, en España únicamente el modelo de la abolición, es muy probable que todas las personas que están involucradas en la prostitución hoy en día pasen a Portugal, por ejemplo. Entonces, lo más efectivo es que todos los países colindantes tomen las mismas medidas para que esto sea lo más eficaz posible. Ahora sí, ya terminando, como resumen de idea principal que nos gustaría que os llevarais hoy de aquí, es que consideramos que el modelo abolicionista, después de toda esta información que hemos estado comentando, es el único modelo que realmente es antipatriarcal y podemos decir que también es anticapitalista, que se basa principalmente en la desmercantilización de los cuerpos de las mujeres para que de una vez por todas dejen de ser vistos como meros objetos, y que no es algo utópico, que se puede llevar a cabo y que de hecho se está llevando a cabo en otros países, pero esto significa que es necesario tiempo, lo cual requiere también paciencia y también que requiere de dotación presupuestaria
descartaría que sea necesaria tanto acciones integrales como cambios más profundos a nivel legal, social, políticos y de educación. Con él se pretende poder ampliar el estado de bienestar para que éste sea para todas las personas y que conforman la sociedad y no solo para unos pocos. Y ahora sí que sí, ya nos mentimos más. Esta es la última diapositiva con las conclusiones. Vale, es necesario echar la vista atrás a lo largo de toda la historia de la humanidad en general para darnos cuenta de que cuando ocurren, como la anterior crisis económica, cuando ocurren crisis económicas y aumentan las desigualdades económicas de la población y por tanto disminuye el bienestar social, es el caldo de cultivo perfecto para que aumente el número de mujeres que se ven abocadas a la prostitución. Es por ello que consideramos que desde la crisis sociosanitaria y económica que nos está atravesando actualmente debido al COVID-19, consideramos que hay que prestar especial atención a las mujeres en general que puedan estar en una situación de vulnerabilidad social o económica o en cualquiera de los ámbitos y no dejar que puedan caer en este sistema de explotación sexual. Por otro lado, cuando hablábamos de la violencia simbólica que nos atraviesa como mujeres, también queremos decir como conclusión que es fundamental romper esta frontera simbólica, que en este caso, en el ámbito de la prostitución, hace que en ámbitos, valga la redundancia, en ámbitos de prostitución no se califique como abuso sexual, donde lo que sí se calificaría como abuso sexual fuera de este ámbito, que parece que es como un paréntesis en la sociedad actual que tenemos aquí en España, que es como un paréntesis del ámbito del sistema prostitucional donde dejas de ser agresor sexual porque como pones dinero de por medio pasas simplemente a ser un consumidor más. Entonces cualquier cosa que hagas está legitimado porque es que eres el cliente. Y los clientes ya sabemos que todos y todas que siempre tienen la razón, ¿no? Vale. Desde la perspectiva feminista no podemos, al fin y al cabo, olvidar a todas estas mujeres que se encuentran en este entramado que hemos estado explicando hasta ahora de prostitución y no podemos dejarlas abandonadas o de lados y no podemos ser parte de la sociedad cómplice. Entonces, consideramos que en realidad hay que tener conciencia plena de que, por ejemplo, mientras ahora mismo estamos aquí dando esta tertulia, pues allá afuera existen millones y millones de mujeres que se están viendo en esta situación, que están sufriendo ahora mismo ese miedo o que están sufriendo ahora mismo ese silencio porque les arrebatan la voz, etcétera. Que no quiero seguir haciendo tampoco mella en ello. Por otro lado, también queremos señalar que en realidad no les falta razón a quienes dicen que la postura abolicionista tiene detrás una fuerte ideología y este planteamiento al fin y al cabo pues eso dice que tiene un discurso fuerte detrás ideológico y es que al fin y al cabo es cierto, el feminismo está detrás de este modelo y al fin y al cabo pues lo que trata es, como veis en este esquemita de abajo, trata de lograr una sociedad que realmente sea libre, que realmente sea igualitaria y que realmente sea justa. Y para ello, como nos explicó antes Celia, lo que se necesita son políticas públicas comprometidas. No me quiero ir sin decir que, como bien explicó Celia, el abolicionismo para nada es una utopía, pero aún así los que sigan pensando que esto es una utopía pese a todos los países en los que se ha podido llevar a cabo o que se está implantando, quisiera también recordarles que no deben de confundir los dos términos, que son utopía y fantasía. Y alguien ha hecho una raya en la pantalla que me ha asustado. Vale, me perdí. Vale, que no debemos confundir la utopía de la fantasía, ya que obviamente la fantasía es algo que es imposible de realizar, pero que la utopía por definición sí que es posible de llegar a conseguirla, ya que al fin y al cabo sin utopía la práctica política es ciega
y que la utopía viene a representar todo aquello que de momento es verdad que no existe, pero que puede e incluso debe llegar a existir. Y aquí una frase de Bloch que calificaba la utopía como los sueños revestidos de realidad, por lo que estoy diciendo ahora de que algo utópico no significa que sea algo fantástico. Y ya sí que sí, por último, decir que estamos y que seguiremos luchando para que esta vulneración constante de los derechos humanos y sexuales de las mujeres pues deje de existir y que ojalá en un futuro nadie sepa cómo es posible que un hombre pudiese acudir a un lugar así, o que nadie se tenga que preguntar cuáles son las causas que abocan a las mujeres a la prostitución. Y nada, bueno, también para acabar, ya así lo último, quería recomendaros aparte otros 2 libros, que estos más que teóricos son una biología, es una novela, y es de Baby Fernández, que es Memorias de una salvaje y reina, y trata toda la temática de la prostitución. Y bueno, ella es criminóloga, así que también le da toques obviamente reales, así que aunque sea una novela, que nos deje engañar porque sea una novela, porque al fin y al cabo nos está demostrando la realidad que tenemos. Y quería decir una frase que dice ella en la nota de autora de Reina al final del libro, que no destripa nada, no os preocupéis, pero que dice que en realidad ya conocemos cuál es el crimen en esta historia, ¿no? Y nos pregunta que si como lectores, o en este caso como oyentes, y como lectoras y como oyentas, pues que si nos atrevemos a señalar realmente a los verdaderos culpables, ya que ¿quiénes son los criminales en esta historia? Los criminales no son solo los proxenetas, no es solo el Estado, como ya hemos explicado, no son solo los puteros, obviamente, también lo es la sociedad, porque aquí está siendo el criminal permisivo. Y ya está. Muchas gracias. Aquí tenemos 2 páginas de bibliografía en la que tenemos enlaces a vídeos. Gracias. Tenemos vídeos, tenemos artículos, tenemos un par de libros que no hemos nombrado. Entonces, bueno, pues os podemos dejar aquí esto para que podáis vosotras investigar, indagar y vosotros y descubráis un poquito más acerca de esto. Muchísimas gracias por escucharnos. Y ya podemos dar paso a abrir micros y que todas y todos podáis decir lo que pensáis o preguntas o cualquier cosa. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, chicas, a vosotras. Y bueno, pues dejamos los micros abiertos. A ver quién rompe el hielo. Yo misma. Venga. Gracias chicas por la tertulia o por la charla, por elegir el tema, que la verdad que personalmente me interesa mucho y no me había dado el tiempo para profundizar en él, y tenía muchas ganas y me he apuntado muchos datos referentes, autoras y libros, así que por esa parte también. Y así que se me queda que al principio me ha llamado la atención cuando habéis dado datos de los primeros porcentajes. Creo que habéis dicho que el 97% de las mujeres prostituidas eran mujeres, o sea, de las prostituidas eran mujeres, sí. Y que el 90% de los consumidores eran hombres. Me ha chocado el... No, 99. Ah, vale, entonces me cuadra todo. Vale, igual nos liamos al decirlo. No, que igual he sido yo. Pero sí, 99. Pues sí, 99, que vamos, es prácticamente toda la mayoría. Sí, porque en tema de porcentajes nunca se pone el 100%, porque bueno, siempre hay lugar al error, pero la realidad que nos atraviesa es esa. Te queremos también dar las gracias por romper el hielo y bueno, no obstante, también si alguna quiere el documento en sí, en el que lo tenemos todo escrito, porque bueno,
obviamente igual con los nervios algo se nos ha podido quedar en el tintero y también nos daba pena que al contarlo nosotras un poco con nuestras palabras no sonase todo lo interesante que nos parecía que sonaba el texto que hemos escrito, porque bueno, como nos basábamos también en autoras y en un montón de libros y en un montón de cosas, nos daba hasta pena que quedase solo para nosotras ese texto, así que os lo enviamos al correo a todas las que queráis sin duda, vamos. Gracias. Nada. Voy a leer el chat, que hasta ahora no lo había leído. ¿Y cuándo se cuelga esto en YouTube, Ana? En cuanto lo tengamos, esperar, tener un poquito de paciencia, pero lo iremos colgando en breve, ¿vale? Os avisaremos. Vale. En el chat veis que he colgado un enlace, es una encuesta pequeñita, 3 preguntas, por fin contestar, porque, bueno, para devolverle un poco el feedback a Yaiza y Celia, ¿vale? Es muy cortito y creo que os gustará tenerlo, así que si sois tan amables, devolverle la estupenda charla que nos han dado. Vale. Qué ilusión los comentarios. Muchas gracias, chicas. Me alegro mucho que me muero de la ilusión. Qué bien. Muchas gracias, de verdad. La complicidad es porque llevamos toda la vida juntas y somos primas y a veces parece que no se sabe muy bien quién está hablando, lo sentimos. Igual a veces en vez de decir Celia he sido poco profesional, he dicho Celi, pero llamarla para mí Celia es como llamarla por el apellido casi. Así que bueno. Ya, es verdad. Ana, perdona, da error el enlace de... Ya estoy viendo, estoy leyendo. Vale. Voy a compartirlo otra vez a ver qué ocurre. Vale. Vale. A ver. Genial. Pues nos alegramos mucho de que... Uy, perdón que te corto. Habla. Que nos alegramos muchísimo de que os haya gustado, porque la verdad es que yo creo que hablo por las dos, que nos ha encantado realizarla. Bueno, nos ha gustado mucho conocer más al respecto, porque yo creo que a día de hoy la información está tan sesgada que es muy fácil que incluso yendo con toda la buena intención y queriendo conocer más al respecto, al final escuches solo una postura, y como a día de hoy está tan extendido el regulacionismo, muchas veces pues nosotras mismas nos dimos cuenta de ello, como en un primer momento coincidíamos con esa postura porque no habíamos conocido toda la información y esta que teníamos era muy sesgada. Entonces nos ha encantado poder conocerla para nosotras, y si os ha interesado y hemos llegado a alguien hoy, vamos, es súper gratificante y nos vamos muy contentas por ello. Totalmente. Iba a decir que para pasaros el documento que hicimos, no sé exactamente cómo lo hacemos, bueno, tenemos que revisarlo y igual borrar algún comentario del tipo, esto es tuyo, Celi, y corregirlo y dejarlo ya perfecto, y que tengáis, y comprobaremos a ver si todos los links que tenemos a todas las páginas y demás funcionen. Pero bueno, ya nos dirán, sí, sino desde la Fundación Sexpol cómo haceros llegar a todas las y a todos los que queráis el documento de la forma que mejor se pueda. Y nada, y eso, como dijo Celia, que nos ha encantado de verdad estar aquí. Al principio igual estábamos más nerviosas, pero la verdad es que ahora ya muchísimo mejor. y que nada, que al fin y al cabo es algo que por mucho que nos cueste mirar, hay que mirar, porque cuando no miras hacia la realidad tampoco puedes afrontarla, y al fin y al cabo, por mucho que duelan los datos o por mucho que se te hiele la sangre o incluso que quieras llorar de la rabia, pues es normal, pero es necesario. Totalmente. A mí me ha costado la verdad no llorar cuando leí los comentarios, o sea, dije, madre mía, o sea, se me ponía la piel de gallina, es increíble. Y muchas gracias porque lo habéis hecho genial y a mí me ha encantado. Ya había asistido a más tertulias sobre la abolición, específicamente de Amelia Tiganos en León, y creo que es un tema muy complicado y la verdad creo que lo habéis expuesto genial. Se ha entendido perfecto, porque es que es bastante lioso, pues eso, entre todas las posturas que hay. De hecho, yo ya sí que me decantaba por la abolición, pero es verdad que no entendía a veces
algunas diferencias y creo que o sea, ahora me ha quedado totalmente claro. O sea, muchísimas gracias. Gracias. Qué bien, cómo me alegro. Es verdad que es una postura que yo creo que da lugar a dudas, porque yo muchas veces cuando comentaba que íbamos a hacer esta charla sobre la abolición de la prostitución, la gente me decía, ¿esa es la que lo prohíbe o la que lo legaliza? Y era como, bueno, pues ni una ni otra. Y para entenderlo tenías que pues pararte y analizar un poquito, pues eso, desde las raíces de esta situación, el por qué ocurre, el qué hacer luego. Y entonces mucha gente yo creo que conoce la postura de la legalización o de la prohibición, y la abolición pues está ahí un poco en medio, que o se tiende para un lado o para el contrario. Entonces, por eso hemos querido un poco diferenciarlo y nos alegramos un montón de que te haya gustado y te haya sido útil. Bueno, pues hola chicas, quería decirles, hola. Lo han hecho súper bien, me encantó la charla, la información demoledora, o sea, hubieron momentos en que yo quería vomitar literal, es que son cosas que pasan increíbles y pasan al lado nuestra, y es súper triste esta realidad. Y la verdad me llegó mucho. Y quería también recomendarles, no sé si allí hay en Netflix una película, es austríaca y se llama Joy, y es la verdad una historia de vida real súper dura, y habla de eso, de la trata, y es muy, muy interesante, o sea, la recomiendo a todas y nada, felicitaciones. Muchísimas gracias. La película es Joy de Juguete en inglés, ¿no? Simplemente. Joy, sí, en Netflix. Yo no sé si a lo mejor estará en Netflix de España, pero es muy buena, se la recomiendo. Es dura, pero es muy buena. Muchísimas gracias por la recomendación. Yo no la conocía personalmente. Muchas gracias. Uno de los Yo libros tampoco, me la apunto. Ay, perdón, Celi. Uno de los libros que os nombré, que es el de neoliberalismo sexual, no trata todo el rato el tema de la prostitución, sino que tiene un capítulo concreto, pero que es bastante extenso y que yo creo que en realidad ahí lo explica súper bien. Yo creo que en realidad es uno de los primeros libros que cuando lo leí dije, vale, sí, ahora estoy 100% segura de cuál es mi postura en todo esto, y la verdad es que sentí como que me abría bastante los ojos. Y eso, y las dos últimas novelas que os recomiendo, aunque no aporten datos como tal, igual más estadísticos, la verdad es que yo creo que refleja muy bien, porque te hace ponerte más aún en el cuerpo de la protagonista de la historia, de Cassandra, y yo creo que también merece mucho la pena leerlos, y sobre todo la nota de autoras que nos explica la activista en redes, todo lo que pretendía con los eufemismos que utiliza o con las metáforas que utiliza, y realmente creo que merece mucho la pena. Y ya está. A ver, ¿qué decís en chats? Carlos Sevilla habla sobre un libro. Perdón. No está funcionando, así que devolverle, como estáis haciendo, de viva voz, y aquí ahora lo que queráis decirle a ella, y ya está, para que lo vamos a escribir. El link. Vale, perfecto. Carlos nos escribía lo de que había un libro de Sheila Jeffries, que es una de las autoras que nosotras que hemos estado nombrando y demás, porque sí que es cierto que nos hemos basado en varios de estos libros, igual que en el libro de Kate Millett de política sexual, porque la verdad es que que arroja muchísima luz sobre el tema. Dice África en el chat que sí que la tenemos en Netflix España, la película que nos recomendaste, Marisa, así que súper bien. Yo ya último comentario que hago. Vale. Sí. Como ha dicho que os hagamos un poco la devolución ahora, que yo creo que me ha ocurrido un poco como Iris, que ha comentado que yo me identificaba con la postura abolicionista, pero sin haber entrado a investigar mucho más. Siempre te quedas con la cosa de si la realidad que existe la puedes dañar más o desproteger más, o puedes estar haciendo. Y yo creo que lo que falta es como
empoderarnos en eso que decís de ya, pero ¿qué ocurre si estamos admitiendo o asumiendo un modelo que ya existe y contra el que estamos luchando desde otras tantas vías? Y luego ver un poco también los datos de países que han tomado una postura u otra. Así que desde ese punto me pareció muy interesante y me ha ayudado a centrarme más en el modelo. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. Yo creo que es muy... que ilumina mucho el camino, ¿no? Cuando has visto otros países donde se ha tomado una decisión u otra y las consecuencias que ha tenido, pues realmente pues eso es una gran ventaja. Los que lo hicieron al principio no tenían esa realidad, pero si se sigue afirmando desde la postura regulacionista que se hace con el fin de mejorar la situación de las mujeres, de acabar con la trata, etcétera, y se está viendo que se consigue todo lo contrario, pues es yo creo que un argumento muy de peso para poder ir en contra de esa realidad. Entonces, yo creo que por eso lo hemos querido comentar, y eso, que no hemos encontrado datos tan actuales de este año o del pasado, eran ya de 2017 los últimos, y aún así se veía como la situación iba de mal en peor. Totalmente. Sí. A mí me parece, con eso que habéis comentado, de que ya hay países que se decantan por esa postura, me parece la verdad que una gran esperanza, porque no tenía ni idea, la verdad, de que ya había países que tenían instaurado ese modelo, y es eso, me parece genial, vamos, ojalá que vayan todos hacia esa línea. Pues Totalmente. sí, totalmente, ojalá. Lo que decía Celia es que al fin y al cabo, cuando eres pionero en algo y no sabes a lo que te atienes, pues es lógico que no sepas muy bien qué caminos tomar, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando ya tienes 9 países que lo han conseguido, cuando el Parlamento Europeo te está señalando hacia un camino que tomar y te lo están recomendando, pues al fin y al cabo sabemos cuáles son las trabas en este camino, que es el patriarcado, y que obviamente pues ceder ante los derechos que siempre se han tenido pues por parte de los varones como género en general, no en particular, sino como colectivo en general, obviamente, y gracias, pues hay que tener muy en cuenta todo esto, y también pues todo lo que hemos explicado de las trabas económicas, de que el modelo abolicionista al fin y al cabo cuesta dinero porque hay que utilizar esas dotaciones económicas en forma de recursos para las mujeres, y que de la otra forma te estés embolsando millones de euros, pues en una sociedad en la sociedad y en el mundo globalizado del capitalismo que existe, pues claro, las trabas son duras, pero obviamente pues consideramos que hay que luchar por ello y que es muy necesario. Así que nada, pues por nosotras yo creo que ya está, que yo también tengo que irme. Vale, pues nada, si está yo cierro. Yo quiero daros las gracias, Yaiza y Celia. Os aplaudo, ¿vale? Porque me ha encantado darlo. El tema muy controvertido, muy polémico, y la exposición, que me ha parecido una exposición muy buena, muy profunda, muy justificada todo lo que contabais, muy esclarecedor por lo que estáis comentando, ¿no? En un tema tan polémico. Me ha parecido muy, muy rico, con muchos datos y con profundidad dentro de las 2 horas que habéis tenido, ¿vale? Así que os aplaudo, me ha encantado. Os doy nuevamente las gracias a las 2, hay el tándem de las primas. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las que habéis estado ahí, habéis participado de una forma u otra. Os esperamos en la próxima y nada, que tengáis muy buena tarde-noche. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todas, chicas. Gracias. A vosotras. Hasta luego. Adiós, gracias Celia, Yaiza. A ti sobre todo. Hasta luego, chicas. Adiós. Chao. Ale.